Nicolás Copérnico, el padre de la astronomía moderna. Copérnico es reconocido como una de las figuras más influyentes en la historia de la ciencia, matemático, astrónomo, médico y humanista. Su genio no solo marcaría un antes y un después en la astronomía, sino que se convertiría en el punto de partida para una revolución sin precedentes, la revolución científica. Su modelo heliocéntrico, aunque todavía imperfecto, ofrecía una explicación más elegante y coherente del movimiento de los astros, dejando obsoleta la visión geocéntrica de Ptolomeo, que durante siglos había situado a la Tierra como el centro del universo. Con ello, Copérnico sentaría las bases de una nueva astronomía y allanaría el camino para la futura generación de científicos, donde figuras de la talla de Kepler, Galileo y Newton continuarían con su legado, perfeccionando una nueva y mejor forma de entender el cosmos. Copérnico nació el 19 de febrero de 1473 en Toruń, en el Reino de Polonia. Su padre, también llamado Nicolás Copérnico, era un próspero comerciante de Cracovia, y su madre, Bárbara Batzenrode, provenía de una influyente familia de ascendencia alemana. Como se puede intuir, Copérnico había nacido en el seno de una familia acomodada, lo que le permitió vivir con ciertos lujos y, sobre todo, tener acceso a una buena educación desde sus primeros años. Sin embargo, la infancia de Copérnico estuvo marcada por una tragedia temprana. A la edad de 10 años, perdió a su padre, lo que llevó a su tío materno, Lucas Watzenrode, a encargarse de su tutela. Watzenrode era un clérigo de renombre, y eventualmente se convertiría en obispo de Warmia, un cargo que jugaría un papel determinante en la educación y el futuro de su sobrino. Gracias a su posición, Copérnico pudo acceder a estudios de alta calidad, orientados tanto al conocimiento humanista del Renacimiento como a la educación religiosa que su tío consideraba esencial para su futuro dentro de la Iglesia. Gracias a sus estudios realizados en Toruń y posteriormente en la cercana ciudad de Włocławek, el joven Copérnico había adquirido una base sólida en latín, gramática y aritmética, conocimientos fundamentales para cualquier aspirante a una carrera eclesiástica o académica. En 1491, con apenas 18 años, ingresó a la Universidad de Cracovia, un centro de gran prestigio en Europa Central, donde tuvo su primer contacto serio con sus dos grandes pasiones, la astronomía y las matemáticas. Aunque su formación en Cracovia estaba orientada principalmente a prepararlo para una carrera eclesiástica, Copérnico se sintió fascinado por los textos astronómicos de la antigüedad. Entre sus lecturas más influyentes se encontraba la obra de Claudio Ptolomeo, cuyo modelo geocéntrico dominaba la visión cosmológica de la época. También estudió a filósofos y astrónomos medievales como Johannes de Sacrobosco y Regiomontano, cuyos trabajos en matemática le brindarían una visión más técnica sobre el cosmos. Se dice que, durante su estadía en Cracovia, Copérnico pasaba noches enteras observando el cielo desde los tejados de la universidad, tratando de comprender el movimiento de los cuerpos celestes con los rudimentarios instrumentos disponibles en su época. Sin embargo, en aquel entonces, aún no era consciente de la importancia de sus cuestionamientos, ni de la magnitud que alcanzarían sus futuros descubrimientos. Su estancia en Cracovia terminó en 1495, cuando su tío Lucas Watzenrode, decidido a garantizarle un futuro prominente dentro de la Iglesia, lo envió a Frombork para asumir un cargo eclesiástico menor. No obstante, la verdadera vocación de Copérnico lo impulsaría a buscar nuevas oportunidades en el extranjero. De esta manera, en 1496, terminaría viajando a Italia, el epicentro del conocimiento renacentista, donde continuaría su educación y daría los primeros pasos hacia el descubrimiento que cambiaría para siempre la historia de la astronomía. Copérnico no perdería el tiempo y utilizó su reciente posición eclesiástica para financiar sus estudios en las más prestigiosas universidades italianas. Su primer destino fue la Universidad de Bolonia, donde se matriculó en Derecho Canónico, una disciplina que, en aquella época, no solo servía para la administración de la Iglesia,
sino que también brindaba profundos conocimientos sobre filosofía, lógica y matemáticas. Fue en Bolonia donde Copérnico conoció a Domenico Mariano Vara, un astrónomo y matemático de renombre, cuya influencia resultó fundamental en su formación científica. Bajo su tutela, Copérnico participó activamente en observaciones astronómicas y cálculos matemáticos, lo que le permitió desarrollar una mirada más crítica hacia los modelos cosmológicos existentes. Un dato interesante es que, en 1497, Copérnico realizó una de sus primeras observaciones documentadas junto a Novara, donde registró la ocultación de la estrella Aldebarán por la Luna, un evento astronómico que le permitiría notar pequeñas inconsistencias en el modelo ptolemaico. En 1500, Copérnico viajó a Roma, donde tuvo la oportunidad de dar clases de matemáticas y astronomía, lo que demostraba el reconocimiento que ya comenzaba a ganar en los círculos intelectuales. Durante su estancia en la ciudad, también pudo observar un eclipse lunar, evento que probablemente reforzó su interés en la observación del cielo y los cálculos astronómicos. En 1501, se trasladó a la Universidad de Padua, donde estudió medicina, una disciplina que, en aquella época, estaba estrechamente ligada al conocimiento del cuerpo humano y a la astrología, ya que en aquellos tiempos se creía que los movimientos celestes tenían cierta influencia en el hombre y su salud. Esta formación le sería de gran utilidad en un futuro, especialmente cuando ejerció como médico en Frombork. Finalmente, en 1503, Copérnico se dirigió a la Universidad de Ferrara, donde obtuvo su doctorado en Derecho Canónico. Aunque su formación oficial parecía encaminada hacia una carrera eclesiástica, en su interior ya germinaba una revolución intelectual que cambiaría el curso de la historia. A pesar de haber pasado años estudiando Derecho y Medicina, Copérnico nunca ejerció como jurista ni como médico de manera formal. En cambio, utilizó el conocimiento adquirido para desarrollar una comprensión más profunda del mundo natural y para mejorar la precisión de sus observaciones astronómicas. Su paso por Italia no solo le otorgó las herramientas teóricas para entender las estrellas, sino que también lo puso en contacto con las obras de antiguos filósofos griegos, como Aristarco de Samos, quien, siglos atrás, había postulado la idea de un sistema heliocéntrico. Aunque la idea había sido olvidada con el tiempo, Copérnico comenzó a considerar que tal hipótesis podía no estar tan equivocada. Con su educación formal completada y un cúmulo de conocimientos científicos, en 1503, Copérnico decidió regresar a Polonia. No obstante, su regreso no significaría el abandono de sus inquietudes intelectuales. Por el contrario, en los años venideros, en la aparente tranquilidad de Frombork, comenzaría a desarrollar en secreto las ideas que lo inmortalizarían en la historia de la ciencia. Cuando Nicolás Copérnico regresó a Polonia en 1503, su destino parecía decantarse al ejercicio eclesiástico. Gracias a la influencia de su tío Lucas Watson Rode, recibió un puesto como canónigo en la Catedral de Frombork, un cargo que le proporcionaba estabilidad económica y tiempo suficiente para continuar sus estudios e investigaciones. A primera vista, su vida parecía encaminada hacia la administración de la Iglesia. Sin embargo, en la soledad de su residencia en Frombork, Copérnico gestaría una idea revolucionaria que socavaría los cimientos del conocimiento astronómico de su época. Durante sus primeros años en Frombork, Copérnico cumplió con sus obligaciones como canónigo, lo que incluía tareas administrativas, la gestión de propiedades eclesiásticas y ocasionales servicios médicos para la comunidad. Sin embargo, su verdadera pasión seguía siendo la astronomía. En sus momentos libres, comenzó a recopilar datos y a observar el cielo con instrumentos rudimentarios, refinando sus cálculos sobre los movimientos planetarios. Ya para esta época, había llegado a una conclusión que lo inquietaba profundamente. El modelo geocéntrico de Ptolomeo, que situaba a la Tierra en el centro del universo, con los planetas y el Sol girando a su alrededor, no solo era ineficiente para explicar ciertos fenómenos, sino que parecía matemáticamente inconsistente. Copérnico volvió a estudiar con mayor profundidad los textos antiguos
y descubrió referencias a un modelo alternativo propuesto por Aristarco de Samos en la antigua Grecia, el modelo heliocéntrico. Aunque este sistema había sido descartado por la falta de evidencia y por su incompatibilidad con la física aristotélica, Copérnico encontró en él una idea que tenía el potencial de explicar el movimiento de los cuerpos celestes con mayor elegancia y simplicidad. A diferencia del modelo ptolemaico, que requería complejos epiciclos para justificar el movimiento de los planetas, la idea de que el Sol, y no la Tierra, era el centro del universo, simplificaba enormemente los cálculos y resolvía muchas de las anomalías observadas en los cielos. A partir de 1510, Copérnico comenzó a redactar un manuscrito conocido como el Commentariolus, un pequeño tratado en el que esbozaba sus primeras ideas sobre un sistema heliocéntrico. En este documento, que circuló de manera limitada entre algunos eruditos, postulaba que la Tierra giraba sobre su propio eje y orbitaba alrededor del Sol, junto con los demás planetas. A pesar de la trascendencia de su propuesta, Copérnico era consciente de que una afirmación tan radical podría encontrar una fuerte oposición tanto en los círculos académicos como en la Iglesia, por lo que decidió no publicar oficialmente sus ideas en ese momento. A lo largo de las siguientes 2 décadas, Copérnico perfeccionó su modelo en silencio. Su enfoque era meticuloso. Dedicó años a observar los cielos, realizando mediciones y refinando sus cálculos matemáticos para comprobar la validez de su teoría. Aunque sus observaciones no fueron tan precisas como las que harían posteriormente astrónomos como Tycho Brahe o Johannes Kepler, su modelo tenía una gran ventaja conceptual. Ofrecía una estructura más simple y coherente para entender el movimiento de los astros. Mientras desarrollaba su teoría, Copérnico también desempeñó diversas funciones fuera del ámbito estrictamente astronómico. En 1516 fue nombrado administrador de la diócesis de Warmia, lo que lo obligó a viajar y ocuparse de cuestiones económicas y políticas. En 1520, durante el conflicto entre la Orden Teutónica y el Reino de Polonia, ayudó a la defensa de Olsztyn, organizando la resistencia contra los caballeros teutónicos. A pesar de estas responsabilidades, su trabajo astronómico nunca se detuvo. Incluso llegó a trabajar en una reforma del calendario, demostrando su gran interés en la medición precisa del tiempo. El temor de Copérnico a las repercusiones se hizo evidente al negarse a publicar sus hallazgos. Aunque sus ideas ya eran conocidas en círculos selectos, evitaba hacerlas públicas de manera oficial, posiblemente por miedo a la reacción de la Iglesia y al rechazo de la comunidad académica. Sin embargo, la insistencia de varios intelectuales, entre ellos el joven matemático Georg Joachim Rheticus, lo llevó a reconsiderar su postura. Consciente de que su trabajo tenía el potencial de transformar la astronomía, Copérnico finalmente accedió a compilar sus descubrimientos en un tratado más extenso y detallado. Así comenzó a gestarse su gran obra maestra, De Revolutionibus Orbium Coelestium, el libro que cambiaría para siempre la manera en que la humanidad concebía el cosmos y su lugar en el universo. Hacia 1530, Copérnico ya había terminado un borrador preliminar de su tratado, De Revolutionibus Orbium Coelestium, en el que exponía su modelo heliocéntrico con rigor matemático y filosófico. En esta obra monumental, afirmaba que la Tierra no era el centro del universo, sino que giraba sobre su propio eje y orbitaba alrededor del Sol, al igual que los demás planetas conocidos. Esta idea no solo desafiaba la cosmología aristotélica y ptolemaica, sino que implicaba una transformación radical en la manera en que los hombres entendían el cosmos. Sin embargo, temeroso de las posibles represalias, Copérnico evitó publicar su obra de inmediato y continuó manteniéndola en privado. En 1539, Rheticus, un joven académico de la Universidad de Wittenberg, llegó a Frombork con el objetivo de conocer personalmente a Copérnico y estudiar su revolucionaria teoría. Fascinado por sus ideas, Rheticus convenció al astrónomo de que su modelo debía ser compartido con el mundo y se convirtió en un ferviente defensor del heliocentrismo. Para probar la recepción del público y ganar adeptos en los círculos intelectuales,
En 1540, Rheticus publica un resumen titulado Narratio Prima, en el cual explicaba de manera superficial los fundamentos de la teoría heliocéntrica. La acogida del texto fue, en general, bastante positiva, lo que animó a Copérnico a considerar la posibilidad de poder publicar su obra completa. Finalmente, en 1542, Copérnico accedió a que Rheticus se encargara de supervisar la impresión de su obra en la ciudad de Nuremberg, un importante centro editorial de la época. Sin embargo, por razones desconocidas, Rheticus no pudo concluir la tarea y dejó el trabajo en manos de Andreas Osiander, un teólogo luterano que decidió añadirle un prólogo anónimo al libro, en el que presentaba la teoría de Copérnico como una simple hipótesis matemática, sin pretensiones reales de describir la realidad física. Este añadido, muy posiblemente, buscaba proteger a Copérnico de posibles represalias, pero desvirtuaba parcialmente la intención original del autor, quien consideraba que su modelo tenía una base real y no especulativa. La obra finalmente fue publicada en 1543, convirtiéndose en el hito que marcaría el inicio de la revolución científica. Sin embargo, para entonces, Copérnico ya se encontraba gravemente enfermo. Según se relata, recibió un ejemplar de su trabajo en su lecho de muerte, apenas unas horas antes de fallecer el 24 de mayo de 1543. No vivió para ver el impacto de su descubrimiento, ni la controversia que generaría en las décadas siguientes, pero su obra se convirtió en la semilla de una transformación profunda en la astronomía y la filosofía natural. Aunque, en un principio, de Revolutionibus Orbium Coelestium, no fue condenado de inmediato por la Iglesia, sus ideas fueron vistas con escepticismo por muchos teólogos, quienes las consideraban poco más que un ejercicio matemático. No obstante, con el paso del tiempo, figuras como Galileo, Kepler y Newton tomarían sus hallazgos y terminarían por consolidar el heliocentrismo como la base de la astronomía moderna. Lo que Copérnico había concebido en la tranquilidad de Frombork terminó por convertirse en una de las ideas más revolucionarias de la historia de la humanidad. La publicación de Revolutionibus Orbium Coelestium en 1543 marcó el inicio de una transformación radical en la manera en que la humanidad concebía el universo, aunque su impacto no fue inmediato. En los primeros años después de su publicación, la teoría heliocéntrica fue recibida con escepticismo por la mayoría de los astrónomos y teólogos, quienes estaban profundamente influenciados por la tradición aristotélico-ptolemaica. Para muchos, la idea de que la Tierra se moviera y que el Sol estuviera en el centro del cosmos no solo era una afrenta a la física y a la teología, sino que parecía contradecir el sentido común y la experiencia cotidiana. Sin embargo, el pensamiento copernicano encontró apoyo en algunos intelectuales que reconocieron su elegancia y precisión matemática. Uno de los primeros en continuar su trabajo fue Johannes Kepler, quien utilizó las observaciones de Tycho Brahe para demostrar que las órbitas de los planetas no eran círculos perfectos, como Copérnico había supuesto, sino elipses. Con esta corrección, Kepler logró hacer del heliocentrismo una teoría aún más precisa y útil para predecir el movimiento de los cuerpos celestes. A su vez, Galileo Galilei, utilizando el telescopio, encontró evidencia empírica que respaldaba el modelo heliocéntrico. La observación de las lunas de Júpiter, las fases de Venus y la textura irregular de la Luna fueron pruebas contundentes de que el cielo no era una esfera perfecta e inmutable, como afirmaba la cosmología aristotélica. A pesar de la resistencia inicial, la Iglesia Católica no condenó formalmente la obra de Copérnico hasta 1616, cuando incluyó De Revolutionibus en el índice de libros prohibidos, declarando que su teoría era contraria a las Sagradas Escrituras. Este acto reflejaba el creciente conflicto entre la ciencia emergente y la autoridad religiosa, un conflicto que alcanzaría su punto máximo con el juicio a Galileo en 1633. Sin embargo, la censura no pudo detener el avance de la astronomía, y en 1687, Isaac Newton formuló su teoría de la gravitación universal,
proporcionando la base matemática definitiva para explicar el movimiento planetario dentro del marco heliocéntrico. Hoy en día, el legado de Copérnico es incuestionable. Su nombre está presente en cráteres lunares, asteroides y en instituciones científicas de todo el mundo. El impacto del heliocentrismo trascendió el ámbito de la astronomía, y su aceptación significó un cambio profundo en la cosmovisión del hombre. La Tierra ya no era el centro de la creación, y el ser humano tampoco ocupaba un lugar privilegiado en el cosmos. Este descubrimiento fue un duro golpe para la filosofía, la teología y la religión, y fue el encargado de abrir paso a un pensamiento más racional de la existencia. Así pues, cada exploración espacial, cada misión astronómica y cada avance en la cosmología moderna son un testimonio vivo del triunfo de la revolución científica, una revolución que iniciaría con Copérnico hace más de 500 años. Ya sabes, si te ha gustado el contenido, dale me gusta y suscríbete. Conmigo será hasta el próximo video.